Mira, la maestra del nivel inicial es una artista. Es decir, el niño hay que estimularlo en todas sus dimensiones y mucha comunicación con la familia, porque es un trabajo de la maestra como educadora y de la madre y el padre que también son educadores. Es un trabajo conjunto. Y una vez más, desde el corazón de la educación, convoca a la comunidad educativa para tener conversaciones de profundidad y valor. El día de hoy tenemos el honor y la gran satisfacción de recibir a una mujer que ha sido pionera, referente, modelo para todas las educadoras del país desde hace décadas, haciendo aportes muy relevantes, trascendentes, que marcan siempre una pauta de mejora, de calidad y de reflexión en la educación, principalmente en la educación infantil, pero reconociendo que la educación es un acto de toda la vida, desde que nacemos hasta el último momento. Es para mí un honor recibir en esta conversación desde el corazón de la educación a Mercedes Hernández, tía Mechi. Bienvenida. Hola, Muchas gracias gracias. por recibir nuestra invitación. Feliz de estar con una pupila tan desarrollada. Gracias por estar aquí y me encanta el tema que vamos a dialogar hoy. Sí, la verdad es, tía Mechi, como la mayoría de la comunidad educativa la conoce, y debo decir en esta primera parte que además la comunidad de familias. Sí. Hemos hecho algunas publicaciones y tenemos padres y madres que dicen tía Mechi porque la reconocen también como un pilar para la educación de tantos niños y niñas por mucho tiempo desde el círculo infantil. El día de hoy queremos hablar de la educación inicial, que es la puerta de entrada de los niños y las niñas a lo que es la vida escolar. Y bueno, ¿quién mejor para sostener esta conversación que Mechi Hernández, que nos va a contar un poco de por qué el nivel inicial, cuál es esa relevancia que tiene? Bueno, yo tengo más de 50 años promoviendo lo que es la primera infancia. Claro, en el 79, en el Año Internacional del Niño, abrimos esa campaña. Yo decía la importancia de los primeros 6 años de vida. Luego UNICEF reconoce que la primera infancia termina a los 8 años y me parece excelente porque Melinda ha escrito sobre esa transición del nivel inicial a ese primer ciclo de educación primaria, que es un espacio, es un cambio que emocionalmente hay que acompañar. Realmente, desde hace 50 años, creo, por todo lo que he leído y sobre todo lo que he vivido con niños y niñas y familia, la importancia de estos primeros años. Mi primer seminario fuera del país, que hice en el año 78, era de la cuna a la escuela. Y de ahí la importancia de la educación desde el hogar, que es la primera escuela, y por eso tenemos que estar en sintonía los padres y los maestros, porque hay hábitos, valores, actitudes que lo desarrollamos en eso. Se habla que a los 4 años el niño tiene ya el cerebro, el tamaño del cerebro de adulto. De manera que ese plan que se inició, ese programa de estimulación temprana, estimular al niño desde la cuna. Después yo vi que era desde el vientre, con música, es decir, que todavía no fuimos, no solamente ya cuando nace, sino desde el vientre, esa estimulación, ese diálogo que siempre hay que tener con el niño para desarrollar el lenguaje. Es decir, el niño hay que estimularlo en todas sus dimensiones y en eso la familia juega un papel. Pero ya cuando llega al centro educativo, la familia y la educadora tienen que tener una comunicación. Me acuerdo cuando nosotros hacíamos el Día del Abuelo, que venían los abuelos y merendaban con los niños y los abuelos se sorprendían que el niño, uno comían arroz con leche, que otro pelaban, porque nosotros dábamos la merienda, pelaban los huevos. Mira, pero ¿cómo va a ser que come eso aquí? Porque la vida en grupo es diferente a la individual. También cuando recibían la evaluación decían, ¿cómo que aquí ordena y recoge? Digo, bueno, es que la vida en el centro hay una serie de estímulos para que sucedan las cosas y el niño se comporta diferente también, diferente con la maestra.
que con los padres. Sí, qué bien y qué bonito. Me hace mucha ilusión escuchar de la cuna a la escuela. Me parece que es algo a rescatar incluso. Y escucho los años y me siento como realmente una discípula. Porque en esa época pues, yo estaba en educación infantil, en los Claro. 70, 80, y qué bueno que ese pensamiento no es nuevo y es bueno como establecer que el reconocimiento del valor de la primera infancia es algo que tiene mucho tiempo, que no debemos perder y que al contrario hay que estar renovando siempre. Entonces, ver de la cuna a la escuela, y usted menciona también lo que es la parte emocional, ese sentimiento de los padres de desprenderse de sus hijos, pero también el tema de la seguridad que debe tener un niño poco a poco que se construye en el ambiente escolar, de despegarse tal vez de su entorno de mayor confianza. Eso me hace como reivindicar lo que dije al principio de la importancia, sino que es la cosa más importante que ocurre en esos años de la vida, no solo de los niños, sino de la familia completa, ese desprenderse, ese confiar en la escuela, en quien recibe, y ese tal vez tener como la fe de que el niño y la niña va a poder con toda esa carga. En ese sentido, y bueno, usted es la pionera de un sistema de educación inicial en República Dominicana que todo el mundo en el sector educativo conoce. ¿Quién es esa maestra que recibe a esos niños y a esa familia? ¿Qué características muy especiales debe tener? Yo sé que el entorno de la escuela como tal marca unas pautas, pero esa persona, yo me pongo a pensar como mamá que llevé a mi hija Sí, al círculo infantil hace un poco más de 20 años. ¿Más? Cuando yo entrego a mi hija, la entrego a una institución en la que confío, pero se la entrego a una persona, que es una maestra que se queda con mi tesoro más grande en sus manos. Mira, nosotros trabajamos con padres jóvenes, padres que eran primerizos, es decir, que eso era una característica a nuestro favor y a veces en contra. A nuestro favor, por eso que tú dices, el padre, sobre todo el padre del primer hijo, es muy aprensivo y realmente ocurría a veces que el padre dejaba el niño, la madre dejaba el niño y se iba llorando y el niño le decía Sí. adiós. Es decir, eso como un niño que lloraba mucho tiempo y yo tenía que andar paseando con él y acompañar. Eso es que en la educación el ser humano es algo único y como tal hay que tratarlo. Fíjate, el proceso de adaptación, para nosotros, el círculo tenía 3 escuelas, la escuela de los niños, la escuela de los padres y la escuela de los maestros. Cuando los padres iban al centro a inscribir a su hijo, yo le preguntaba qué conocía del centro y por qué iban. Si ese papá me decía que le quedaba cerca, ya perdía punto, Claro. porque ese no era un criterio. Sin embargo, hoy con los jóvenes que son padres, que fueron alumnos del círculo, me preguntan, ¿qué preescolar, qué centro tú me recomiendas? Y yo le digo, ¿por dónde tú vives? Claro. Porque no pueden de Arroyo Hondo bajar a Gascue. Se ha complicado la vida. Entonces, aquí el tránsito de hoy es una cosa muy compleja y usted no puede tener un niño desde las 6 de la mañana yendo para la escuela. ¿Qué le digo? ¿Qué nosotros hacíamos? Primero, ese conversar con el padre que va a inscribir el niño, porque normalmente era porque entre los amigos se hablaba del centro y iban. Pero lo otro es que nosotros hacíamos una reunión para presentarle el centro, pero también había una tarde abierta donde la mamá venía los padres venían con su hijo a conocer la maestra. Entonces ahí había un encuentro de unos minutos, yo soy fulana, mire, ella le contaba de su hijo, y eso se hacía durante una tarde antes de empezar. Lo otro es que no empezaban el grupo completo, sino por eso de respetar la individualidad. Iban gradualmente, en 3 días se repartía la población, tenían 5 hoy, mañana 5, y entonces eso hacía que tú podías tener, pero ya tú habías conversado con los papás y te había advertido que él es muy ñoño, el otro que es muy independiente, que el otro es muy hiperactivo, te daban características de que ellos decían. Lo otro es que en la escuela de padres, los padres venían todos los meses al centro. Por ejemplo, con los padres de los niños más pequeñitos, los más delicados de 1 año, el taller principal era horario de vida. Entonces, ese horario de vida, muy interesante. es decir,
hora de sueño, hora de juego, hora de baño, es decir, las rutinas, las actividades de rutina. Entonces también ellos conocían el horario del centro educativo, cómo se organizaba el tiempo. Además de que se les explicaba una noche, el segundo mes, porque cada mes tenía un énfasis, venían a vivenciar la rutina del uso del horario de los niños. Era súper cómico porque a veces algunos se ponían como si fueran niños, pero era bien cómico. Entonces veían en qué consistía el encuentro de grupo, las actividades de rutina, como son la merienda, el patio, el descanso después del patio, pero le enfatizamos la importancia cuando el niño sabe cómo está organizado el tiempo. Ya al mes se convierte en hábito y los hábitos son automatismos. El niño sabe cuando viene del patio hay que lavarse la cara, hay que tomar agua, hay que ponerse a descansar 5 minutos, relajar el cuerpo. Eso se va haciendo automáticamente. ¿Por qué se hace automáticamente? Cuando tú estableces un horario y lo vas desarrollando, ya eso el niño lo interioriza y los hábitos salen automáticamente. Entonces, en ese sentido, la familia fue muy presente en el centro. Cada mes, yo decía, cada mes en el calendario escolar tiene un énfasis. En octubre hay que hablar de la evaluación diagnóstica y eso se hace en grupo. En general la maestra dice, bueno, este grupo es muy bueno en esto, y después habla individualmente. De los niños específicamente. Del niño, mira, me preocupa, flanito, le pega a los amiguitos, entonces ya eso tú lo hablas individualmente, pero ya tú tienes un mes tratando el niño, tú no estás haciendo un juicio amplio. A él le cuesta mucho seguir instrucciones, cosas así, pero se la advierte. Después, en noviembre viene el mes de la familia, vienen los abuelos, hay una serie de actividades. En diciembre, antes de cerrar, hay una evaluación del primer trimestre y ahí se ve todo el desarrollo del niño y eso se hace con una entrevista individual con cada padre. Eso es una tarde que empieza de 3 a 7 de la noche y previamente a eso la maestra hace la cita de la entrevista de cada familia. Entonces, ya en febrero comienza el Día del Amor, encuentro con las parejas, para hacer alguna actividad hablando sobre las parejas. Marzo, yo te digo, cada mes tiene como un eje, porque nosotros hacíamos un plan anual, pero teníamos el proyecto educativo del centro, teníamos el proyecto curricular y todas esas construcciones se hacía en lo que yo llamo la escuela de los maestros. Los maestros, cuando nosotros hacíamos el plan anual, esos tres actores tenían su énfasis para cada año. También, por ejemplo, las educadoras que estaban haciendo su tesis, como Ansel Checker, Vilma. Entonces, nosotros también interactuábamos con eso. La escuela de los maestros consistía los viernes. El primer viernes tenía su nombre, aterrizar el plan anual para el mes. El segundo y el tercer viernes para la formación de maestros. Y el cuarto viernes, recreativo. Celebrábamos despedida de soltera, despedida de casada, cumpleaños, todo lo que se pueda celebrar. Claro. Entonces, pero los viernes a las 12 los niños pasaban con un auxiliar y nosotros de 12 a 2 teníamos esos encuentros. Aparte del encuentro de verano, que era más largo. Más largo, pero ahí se hacía el plan anual. Se delineaba el plan anual y entonces después ya yo lo terminaba y se compartía. Entonces, cuando tú tienes el norte claro y las acciones en función de ese norte, a mí ahora me resultó muy difícil después de salir de esa estructura, como ver, yo le decía a los directores, que es que cada mes tiene un énfasis. Claro. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues yo viví en esa estructura y realmente cuando salí sentí como un vacío. Claro. Sin embargo, yo la escucho y me hace mucho sentido y me parece un tremendo mensaje para la comunidad educativa que nos escucha, porque todo eso,
aunque es cíclico y aunque es una rutina y aunque usted bien dice que mes a mes tiene un énfasis, tiene un respaldo de profesionales de la educación. Es decir, el planificar, el aterrizar lo planificado, el trato humano de tú a tú con la familia, que significa que además se hace un reconocimiento individual a la persona del niño, no al grupo donde están todos los niños, sino a cada una de las personas que son los niños. Eso amerita un profesional de mucha profundidad para poder gestionarlo, y creo que es un gran mensaje porque son cosas que a veces se pierden, que bueno, el grupo de 40, pero no es el grupo de 40, es cada niño con su familia, con su contexto, de dónde viene, con su historia, y bueno, esta dinámica que usted expone definitivamente no solo la reconoce, sino que la toma en cuenta para lo que es la profundización de cada una de las propuestas educativas, con lo cual recordamos que educar, aprender, caminar en el proceso de enseñar y aprender, que va muy de la mano, no se trata solamente de leer y escribir, como es la prioridad del nivel inicial, sino de formar a un ser humano integral, que piensa, que siente, que interactúa, que vive en comunidad y que vive en un contexto. Entonces, esa experiencia que usted cuenta, pues refleja esa relevancia de la educación que está por encima de los contenidos que también tenemos que aprender. Una cosa muy simpática que me pasó con un padre, que yo le hablo que el juego es la manera en que los niños aprenden, que aquí se aprende jugando. Y me dice, oh, yo voy a pagar para que mi hijo juegue. Y yo le dije, sí, señor, en esta escuela sí hay que pagar. A propósito del juego, en el libro que publiqué sobre el origen y el desarrollo de la educación inicial, es desde el 1492 hasta el 2024. Ahí está la historia, el origen y el desarrollo de la educación inicial. Cuando la gente me dice, ¿y por qué tú pones los indígenas? Sí, los taínos, los niños aprendían a través del juego, pero también la familia era la que educaba, porque no había escuela. Entonces, hoy en día se usa la estrategia de educar a través de la familia. Hay programas para la primera infancia y también dentro de la escuela. Cuéntanos un poquito más. Yo tengo aquí la joya que yo creo que toda persona, no que trabaja en educación inicial, sino que trabaja en el sector educativo, debe tener este libro en sus manos, revisarlo, verlo. Usted hace esa historia simpática sobre el juego, pero hay que profundizar bastante sobre el porqué. Y qué bueno que en el libro lo rescata desde su origen, lo cual también la felicito, porque hay que tener una observación de unas que casi no existen para ver más allá de lo simple que era ese juego simbólico del taíno. Evidentemente hay que reconocerlo en nuestro contexto laboral. Pero cuéntenos un poco de la construcción de este libro, sobre todo el porqué. ¿Por qué se documenta? ¿Por qué la importancia de documentar esto? ¿Por qué volver atrás para llegar al presente? Sí, bueno, es importante ver el recorrido que ha tenido la educación inicial. Desde nuestros primeros pobladores, después vino Hosto y Salomé Ureña, que fue una etapa ya de entrar otros enfoques y otras orientaciones. En ese sentido, a mí me apena mucho que muchas personas de la oposición le gusta criticar lo que el otro hace. Ahí están los diferentes periodos, no todo, porque también el libro tiene sus limitaciones, pero realmente hice el recorrido resaltando inclusive cada década, porque se nos olvida las cosas buenas que se han hecho. Pero también es decir, el libro cierra con conclusiones, con valoraciones y sobre todo con los desafíos. Las valoraciones, nosotros tenemos un marco legal muy completo para la primera infancia, y eso, inclusive el Código del Menor que se está actualizando ahora, fuimos uno de los primeros países de Centroamérica y de América del Sur de tener ese valor. Pero también nosotros tenemos una política de primera infancia de que el Estado asumió la educación de la primera infancia como una política de Estado. Eso también es un logro como país. Y así podríamos mencionar, hay un marco legal muy completo a favor de la infancia. Eso es un avance muy grande.
otro avance muy grande es que en la ley del 97 se hizo la educación para los niños de preprimario gratis y obligatoria. Ya luego se ha bajado y ahora estamos hablando de ir integrando a los niños de 3 años. Inclusive hay una recomendación muy buena del IDESI que el INAIPI se ocupe desde los 45 días hasta los 3 años y que el de 3 y 4 y 5 vaya a la escuela pública. Entonces, creo que hemos avanzado mucho en la cobertura. Por ejemplo, nosotros tenemos la cobertura casi completa de todos los niños de 5 años que están en preprimario. Es decir, que ese grado está garantizado en la escuela pública. Los niños de 4, ya hay varios años que se vienen integrando. Y los de 3, que están muy poquito en el INAIPI, porque el INAIPI tiene una población pequeña, pero los de 3 se va a empezar a construir el espacio y las condiciones para recibir a los niños de 3. A mí me encantaría que tuviéramos una cobertura completa de 3, 4 y 5. Y el mayor desafío que tenemos ahora es integrar a todos los niños de 3 años a una experiencia educativa. Claro. Gracias. Yo no lo he leído completo todavía, pero he visto en el libro el recorrido, que es lo que más me ha llamado la atención, las recomendaciones, pero sobre todo las referencias. Quiero regresar mucho a recomendar a nuestra comunidad educativa, no solo a las estudiantes, pero también de educación, que revisen de dónde venimos. Es muy importante, como usted dice, no desmeritar lo hecho para hacer algo nuevo, sino reconocer en lo hecho la base de seguir construyendo y creciendo. También es bien relevante, veo en la publicación que hay referencias de momentos y de hitos nacionales e internacionales de cómo la educación inicial va ocupando un lugar de relevancia, con lo cual yo oí una expresión en estos días que me la tomé para mí para toda la vida, que es como la miel en los labios. Yo le decía el caramelito, pero escuché a una profesora decir, eso es la miel en los labios, que es como quedarse con el deseo de seguir buscando más, ¿verdad? Y eso es lo que veo en esta publicación. Mucha seriedad en colocar la trayectoria y la historia, pero también la miel en los labios de seguir buscando. Y ese es el profesional de la educación que queremos, un profesional que no se conforma con llegar y estar en un horario, sino que investiga, profundiza, reflexiona y correlaciona. Porque a mí lo que me gusta de este libro es que nos invita a correlacionar. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿De dónde viene eso que está ocurriendo el día de hoy? Entonces lo rescato con lo que usted dijo al principio de la escuela de maestros y maestras en el círculo infantil, porque hay que hacerlo. Yo creo que eso es un importante llamado de esta conversación. La escuela que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes no es una escuela solo para los estudiantes, es una escuela para la comunidad, y la comunidad tiene a los maestros y las maestras, tiene a la familia y tiene a los estudiantes. O sea, dejar la miopía de ver solo al estudiante, porque el estudiante no aprende solo. Después yo le puse otro nombre cuando en INTE hicimos formación situada en el centro. Excelente. Entonces, esa formación situada en el centro, nosotras todas hicimos una maestría en esos 26 años. Claro. Mira, hay una cosa, tres cosas fundamentales. Bueno, lo de los indígenas llama mucho la atención, Claro. pero hay unos momentos clave en la educación inicial. Primero, la ley del 97 y el movimiento de transformación curricular que dio origen a un currículum articulado del nivel inicial, nivel primario y secundario. Eso estamos hablando año 95, cuando se pone en marcha ese nuevo currículum. Pero después viene un momento muy importante, y aquí quiero darle unos créditos a doña Milagros Ortiz Bosch, que en el 2000-2004 fue la ministra de Educación, y ella por primera vez tomó un préstamo para fortalecer la educación inicial. El capítulo más amplio de este libro es el PROFEI, el Proyecto de Fortalecimiento de Educación Inicial. Todo lo que se planteó ahí para el fortalecimiento de la educación inicial
tiene vigencia hoy en día. Gracias a Dios que las directoras de educación inicial desde el 2004 hasta la fecha son mujeres que vienen y que creen en esas cosas de la educación inicial. El trabajo con la familia, ahí está definido todo, está el trabajo con la maestra situado en los grupos pedagógicos y luego ya lo que es el INAIPI, que es también otro elemento que, bueno, el INAIPI es una concreción de la ley de asumir la política de primera infancia, que eso fue un logro muy importante. Entonces, esos grandes momentos, yo creo que, como decía una técnica, que el PROFEI, el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Inicial, que fue el primer préstamo de 80 millones de dólares que tomó doña Milagro, tenía un componente de infraestructura, de construir 400 aulas, porque si queremos traer los niños a la escuela tenemos que crear los espacios. El segundo componente era de la calidad, era de poner en práctica el currículo. Y creamos 18 centros modelo, uno en cada regional, para hacer una demostración de las prácticas. También creamos los grupos pedagógicos como un espacio de reflexión continua y así, y el trabajo de la familia que está descrito ahí, tiene vigencia hoy en día. Luego, el INAIPI, el Instituto de Atención a la Primera Infancia, que está adscrito a la Dirección General de Educación Inicial, también fueron seleccionados 62 municipios de los mayor pobreza para hacer lo que el pueblo le llama la casita de colores. La casita de colores. Que está bien identificada y por Sí. lo menos tiene un espacio visible. Y déjeme decirle que esos espacios, no hay centro educativo privado de la que tenga las condiciones, porque ahí es la mayor calidad y con un horario completo. Claro. Pero por supuesto está limitado. Cada CAIPI nada más tiene capacidad para 223 niños. La necesidad es mucho más alta que la oferta. Sin embargo, es un primer paso muy relevante, de mucha seriedad, que, regresando a no tirar tierra por lo logrado, es algo para que evolucione, para que cada vez haya más, que así ha sido, pero ojalá que con esta publicación, con personas como, no solamente como usted, sino con toda la red de discípulas que sí creen en la educación inicial, que se apuesta, pues sigamos impulsando estas nuevas políticas. A propósito del INAIPI, el último informe del IDET hace una recomendación que yo realmente valoro y me parece muy atinada. Plantea que los CAIPI, que son los centros de atención a la primera infancia, reciban los niños de 45 días a los 3 años para tener espacio, para tener más capacidad, porque los espacios están... Y que los niños de 3, 4 y 5 vayan a la escuela pública. Sí, eso fue una recomendación interesante que aunque se ha hecho en diferentes foros, pues ya ahí queda plasmada de manera formal. Pero así tú le dejas más espacio, más cupo a los niños de 2 y 3 años. Y ahí de uno de cobertura. De 1 y 2 años. Cumplen 3 y se van a la escuela. Y eso tiene también implicaciones muy relevantes de la vida del niño y la niña, mucho más oportuna en el entorno escolar, ya en la estructura de lo que es el diseño de la vida escolar. Yo creo que todo el mundo debe tener este libro en la mano. Veo que el ISFODOSU fue parte, sé que la OI fue parte. Cuéntenos de... Primero, el Banco Popular fue y tengo que dar ese aviso, claro, fue que lo financió. Pero el ISFODOSU hizo la corrección de estilo. Perfecto. Realmente, ahora mismo solamente me quedan 36 libros y tengo una puesta en circulación en Santiago, porque en Santiago hay muchos centros. De manera que estamos contemplando sacar una nueva tirada. Entonces, gracias al Banco Popular y el apoyo, vamos a decir, académico del ISFODOSU, este libro está en muchas manos. Ojalá que en más digital puede tener acceso a alguien. Sí, ya lo colocaron en la biblioteca de ISFODOSU. Excelente, es bueno que la comunidad educativa lo sepa. Ojalá lo puedan tener en la mano, pero de no tenerlo en la mano pueden acceder virtualmente a la publicación. Yo sé que podríamos hablar todo el día y tendríamos temas para hablar sobre cómo es ese ser tan relevante para la sociedad. Yo siempre he pensado que el niño y la niña, desde que nace, o más bien desde que se espera,
mueve al mundo, mueve al mundo, mueve a la familia, cambia. Yo pienso mucho en mi papá, que en paz descanse, que era un hombre bastante recto y estricto. Fue así con sus hijos. Se lo agradecemos el día de hoy. Somos quienes somos tal vez gracias a esa firmeza en la educación. Era un juez, entonces tenía también el perfil del juez hasta que nacieron los nietos, que se volvió un abuelo. Y cuando se volvió un abuelo, también los hijos pudimos conocer a ese ser que tenía que ser un padre firme por la época, el contexto, etcétera. Y eso siempre me ha hecho pensar mucho en cómo la vida, las dinámicas de la vida, la estructura de la vida cambia alrededor de un niño o de una niña. Recuerdo una conversación que tuvimos con el maestro Tonucci en la pandemia, que nos dio el privilegio de entrevistarse para República Dominicana, y hablaba de las ciudades alrededor de los niños, que son ciudades muy distintas a las que construimos alrededor del caos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo quiero rescatar eso porque es muy distinto diseñar la vida alrededor de los niños que diseñar la vida y que luego entonces tratar de que el niño o la niña encaje. Incluso cuando hay un problema grave de los que no podemos controlar, un fallecimiento de un ser querido, una crisis económica, una crisis laboral, cuando los niños están presentes, el ánimo cambia, porque los adultos también tendemos primero a dejarnos contagiar por la naturalidad y la belleza del alma de los niños, pero también a protegerlos y a no dejarlos ver el caos, y podemos hacerlo. Entonces yo creo que hay un mensaje muy importante detrás de esta labor de trabajar por y para los niños y las niñas, que es dejarnos conquistar por esa alma noble que todos tuvimos alguna vez, como dice el Principito, todos los adultos fueron niños una vez, lo único que ya no se acuerdan. Entonces pienso un poquito en que todos los que trabajamos en educación debemos conservar un poco ese niño que fuimos, recordar las ilusiones que siempre teníamos, que posiblemente siguen ahí escondidas. Y en este sentido quiero pedirle, tía Mechi, que le deje un mensaje a las maestras, a los maestros. Sabemos que hay más maestras que maestros, pero también tenemos la dicha de compartir con algunos valientes maestros, sobre todo en el nivel inicial, que hay pocos, y al principio de la primaria también. Déjele un mensaje a esa comunidad educativa de qué es lo que esos niños y esas niñas están esperando de ellos. Y qué es lo que nosotros como comunidad educativa que crece, que florece también, esperamos de ellos, a propósito de que estamos en esta época de prepararnos para un nuevo año escolar. Mira, la maestra del nivel inicial es una artista, es una mujer creativa, alegre, por lo menos esas eran las características, divertida, es histriónica, porque para captar la atención de ese ser humano de 3 años, de 2 años, hay que ser un poco maga. Entonces yo siempre he visto, la maestra y otras personas también lo perciben, que la maestra del nivel inicial es diferente. Y por lo menos entre las 100 personas que pasaron por el círculo en diferentes puestos, si no era alegre y divertida, las contagiábamos, porque eso es una característica. Primero, el niño tiene una imaginación maravillosa. Siempre le trae una flor a la maestra. Carmen Sánchez encaramaba esa flor aquí. Yo tenía pintalabio en los botiquines, porque la boquita hay que pintársela. Entonces, esa parte así de la relación con el niño realmente es muy importante, pero se da de una manera natural. La maestra que tiene vocación ama a los niños, se divierte con los niños, disfruta su trabajo. Entonces, siempre ser amorosa. Es decir, ese abrazo en la mañana a los niños es muy importante. A veces hay niños que llegan, que no han dormido bien, que tienen, alguna situación. Y mucha comunicación con la familia, porque es un trabajo de la maestra como educadora y de la madre y el padre, que también son educadores. Es un trabajo conjunto. Hay que tener la familia muy cerca. En el caso del nivel inicial tenemos la ventaja que la mayoría de los padres son primerizos, están empezando a ser padres, y en ese sentido son mucho más sensibles. Nosotros teníamos una asistencia altísima en las actividades, porque ellos estaban necesitados de aprender más para hacerlo mejor con sus hijos. Muchísimas gracias. La verdad que, como dije antes, podríamos
seguir conversando. Yo creo que este programa es el programa 1, que necesita el 2, el 3. Ojalá que esa maestra realmente reconozca el valor que tiene y el valor que aporta, sobre todo no solo para los niños y las niñas, sino para esas familias que empiezan en la vida de padres, en la vida de madres, que da tanto temor y que genera tanta incertidumbre y tantos retos, cada día más. Siempre ha sido así, pero cada día más. Y yo sueño con que la participación de la familia se mantenga como en el nivel inicial hasta el último momento. Los niños y las niñas necesitan el respaldo y el soporte de un adulto que los represente y que les dé la confianza que necesita nuestro mundo. Entonces, ojalá que ese modelo del nivel inicial sea replicable para que la familia siempre se mantenga presente. Yo le digo a mi hermana en particular que nuestros hijos son grandes ya, algunos profesionales como mi hija mayor, otros a mitad de carrera, otros creando otras alternativas, que el mundo de hoy ya no solo depende de una carrera y a veces es agotador, sobre todo cuando ya son adultos. Y yo le digo a mi hermana, no, este contrato de ser madre no tiene fecha de caducidad, no nos podemos cansar, eso no está permitido en el contrato. Y me gusta decirlo y decirlo en este foro porque es un mensaje para las familias. El mismo padre que está con su bebé, con su niño que va creciendo, que aprende a leer, escribir, es el mismo padre que necesita el adolescente, el que tiene incertidumbre, el que todavía no sabe qué elegir, y luego el profesional, esa mamá primeriza. Siempre los padres son necesarios en la vida de los hijos. Ahora, esta generación se involucra papá y mamá. Ya no fue la generación de mi mamá, y en mi caso, en la generación nuestra, tratamos que no ayudaran, pero ahora es un trabajo de dos. Yo lo veo en todos mis sobrinos y sobrinas, que es un trabajo que los dos se han involucrado. Ahí hay un cambio significativo. Hay un cambio, pero maravilloso. Muy importante. Y ahora tenemos que tratar de que dure para siempre. Exactamente. Que no sea solamente cuando sean chiquitos. Yo, Ángela Español, desde el corazón de la educación, me siento muy honrada por esta conversación. Creo que es una conversación que cada maestra y maestro de nuestro país y del mundo debe escuchar, debe reflexionar. Esto es una publicación que todo el mundo debe revisar, el que la pueda tener en su mano, el que no puede buscarla en la biblioteca virtual de ISFODOSU. Estamos hablando del valor, de la relevancia, de la trayectoria del niño y la niña desde que nace y toda su trayectoria escolar, dando un énfasis muy especial a esos primeros años del nivel inicial, nada más y nada menos que con Mechi Hernández, que realmente es un referente nacional para la educación infantil, y ha sido todo un honor traer conversaciones de valor y profundidad una vez más a este su programa Desde el Corazón de la Educación. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.